Ahora seguimos en la parte final de esta miniserie sobre la vanagloria. Estamos en el tercer sermón sobre el tema. La palabra cielo es la más mal entendida de la Biblia, quizás. Estamos hablando de más allá de la tumba, más allá incluso de el intervalo, ¿no?, entre la muerte y la resurrección de nuestros cuerpos. Estamos hablando incluso más allá del día de juicio, la fusión del cielo y la tierra, en la gloria venidera, en lo que muchos teólogos simplemente describen como la eternidad. Y este texto, lo vamos a ver en un momento en Eclesiastés, es uno de los más misteriosos de la Biblia. En la larga lucha la larga lista de cosas que forman una parte de nuestra lucha cotidiana en este mundo, esta terrible, la parte negativa lista de cosas buenas y malas que van a suceder. Digo terrible por el hecho de que la mitad de las cosas son malas, ¿no? Y el hecho de que para todas las cosas hay sazón. El versículo 1, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Son dos palabras distintas, una que habla de formas cíclicas repetitivas en nuestras vidas, la otra habla de cosas que llegan como grandes crisis en la vida de cada persona sin excepción. Y después de delinear este bosquejo que hemos visto muchísimas veces en diferentes contextos, termina el argumento preliminar aquí. Eso es lo que nos interesa, en este misterioso versículo 11, en donde desde la perspectiva de Dios todo esto tiene otra perspectiva. El texto dice, todo lo hizo hermoso. Este tema que vimos, ¿no?, la gloria venidera, que normalmente tiene muchísimos significados, los atributos, nombre, fama, peso de Dios, que se reduce a su belleza, hermosura. Y lo que vimos, ¿no?, este gran tema hace 8 días, de cómo somos todos nosotros atraídos por cosas bellas, hermosas. Pero a lo largo de la Biblia, este tema se vincula, como lo vamos a volver a ver el día de hoy, con Dios mismo, su carácter, su naturaleza, su gloria. Esta misma gloria se manifiesta en la creación a lo largo de ambos testamentos, en todos estos lugares sagrados, ¿no?, en donde Dios manifestaba, especialmente en el Antiguo Testamento, su presencia especial, la nube de gloria. Y es un tema extraordinario en relación con el tabernáculo, el templo, incluso la peregrinación de los judíos por el desierto a lo largo de 40 años. Luego esta gloria que se relaciona con su excelencia moral y espiritual, que se refleja en la imagen moral y espiritual que nosotros como portadores de la imagen de Dios en alguna medida reflejamos. Y un sinnúmero de textos vinculan esta gloria de Dios con su santidad. Y los puntos finales, la redención en Cristo es la manifestación más grande de esta gloria. Y esto culminándose todo el paquete en lo que vamos a discutir otra vez el día de hoy, el aspecto futuro, escatológico, final de este tema, la gloria escatológica. Y después de una breve introducción, nos vamos a dedicar a introducir el día de hoy esta gran pregunta de qué haremos en la gloria venidera. ¿Qué haremos? Voy a usar a lo largo del sermón la palabra cielo, aunque estamos comentando, ¿no?, que hay muchísima confusión sobre lo que esta palabra significa. ¿Qué haremos en el cielo? Lo vamos a bosquejar en una forma sencilla. Y vamos a dedicar el estudio a discutir qué va a suceder en nosotros llegando al cielo, los cambios que van a ocurrir primero en nuestra facultad de entendimiento o la mente. Vendrán toda una serie de cambios en nosotros. Y de igual manera, aunque estoy tentado a invertir el orden, vamos a ver llegando a los puntos qué es lo que hacemos en el transcurso del sermón. ¿Cuáles cambios vendrán a nuestras emociones, ¿no?, en el cielo? Estos temas son extraordinariamente importantes y, como vamos a ver, sumamente interesantes y a la vez muy prácticos. Ahora, el primer texto en Eclesiastés, ya lo tienen,
estábamos llegando a este versículo 11, todo lo hizo hermoso. Así se desvió el hermano con los comentarios preliminares. Y esta introducción a su tiempo, ¿no? Desde la perspectiva divina, las cosas suceden para glorificar a nuestro Dios, ¿no? Las cosas suceden. Esta belleza, lo que dice, todo lo hizo hermoso, es un aspecto de este mismo tema de la gloria de Dios. Y luego viene la última, vamos a brincar lo que está en medio. La última cosa en el texto dice que aunque nosotros los hombres no alcanzamos a ver nada de esto desde nuestra perspectiva, atrapados aquí en el tiempo y viviendo de día en día y incapacitados para ver el panorama completo, ¿no? De todo desde la perspectiva del comienzo al fin, desde el retrovisor, mirar hacia atrás. No entendemos, no alcanzamos a discernir la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, ¿no? De principio a fin, no lo entendemos nosotros desde esta perspectiva limitada, subjetiva, personal. Nos perdemos en los detalles. Y en medio de estos comentarios viene este texto, uno de los más discutidos de la Biblia, en donde a mitad del versículo 11 dice que Dios puso, y esto como que está como si estuviera insertado en el texto, puso la eternidad en nuestros corazones. Este tema es extraordinario y lo vamos a ver en parte lo que esto quiere decir el día de hoy. El argumento de entrada es que anhelamos todos nosotros bello, hermoso y ahora eterno. Anhelamos, ¿no? Un estado, una condición en la cual las cosas son muy diferentes de las que vivimos en este mundo caído y pecaminoso. Y hay un profundo deseo, ahora vamos a 2 Corintios 5, sembrado, yo voy a decir preprogramado, a nivel, yo voy a usar la palabra instinto, ¿no? Podemos decir que instintivamente todos los seres humanos deseamos y anhelamos lo que vamos a ver en el sermón del día de hoy, esta gloria increíble celestial. Ahora, este texto también que vamos a leer de entrada en 2 Corintios 5 es uno de los más también discutidos de la Biblia y vienen muchas cosas que las vamos a tan solo a leer. Comenzando en el primer versículo, sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación es una de tantas descripciones de nuestro cuerpo físico, la ilustración de este cuerpo como una casa en la cual nosotros, en nuestra estancia aquí en la tierra, vivimos como nuestra habitación terrenal, ¿no? Este sermón famosísimo de Peter Masters en Londres, creo que el título es La casa del alma, ¿no? Tu cuerpo es la casa en la cual vive tu alma. Y estás ahí pagando renta, ¿no? Y haciendo mantenimiento a la casa y haciendo otras cosas. Luego, si esta casa se deshace, esto es la fórmula técnica para hablar de la muerte. Si se deshiciere, de inmediato el presente, no, el verbo es presente continuo. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos. Y de inmediato introduce el tema del cielo. Una casa eterna en los cielos, ¿no? Y por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto es lo que Eclesiastés 3 dice en relación con los creyentes. Tenemos un profundo anhelo para ser, ¿no? Desatados de este cuerpo y para pasar a esta gloria celestial, al cielo mismo, a la presencia de Dios, y lo describe como siendo sobrevestidos de otra casa, de otra clase de habitación. Esta no es terrenal, esta es celestial.
Y luego vienen estos comentarios tan discutidos, porque si en verdad habremos de ser hallados vestidos y no desnudos. En los sermones que vamos a predicar en Semana Santa vamos a comprobar contundentemente que el alma existe en forma independiente del cuerpo, y a ese argumento se refiere este texto, ¿no? Desnudo se refiere a nuestra existencia sin la casa terrenal, sin el cuerpo. Seguimos vivos, ¿no? Aunque la idea es desnudos, ¿no? No vestidos de la casa terrenal que habitamos. Y asimismo dice, los que estamos en ahora la ilustración cambia, el cuerpo se describe como un tabernáculo, es una tienda de campamento que se movía a lo largo de los 40 años en la peregrinación por el desierto con los judíos. Lo mismo, el cuerpo es como una tienda de campamento que se mueve, ¿no? A lo largo de nuestra estancia en este mundo. Y luego dice, gemimos agravados. ¿Qué es esto? Que esto trae todo tipo de emociones, y aquí la emoción es profunda, gemimos. La versión antigua, agravados, porque no quisiéramos ser desnudados. No es simplemente el hecho de que el alma sale del cuerpo. Un sinnúmero de textos hablan de esto en la Biblia. El alma desnudo, ¿no? Sale, no es simplemente el deseo de partir del cuerpo, sino de ser sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Increíbles temas están aquí. Pero lo que nos interesa es el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Vean lo que dice. Y la prueba nos ha dado el depósito, prenda, garantía de su Espíritu Santo que mora en el cuerpo de cada creyente. Y concluye, así que vivimos confiados, podría ser traducido así, más que confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Andamos por fe, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo. Y el cielo es, en esta fórmula técnica, estar presentes con el Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, ¿no? Ahora, el punto que quiero volver a enfatizar aquí es, en medio de este gran tema, muy discutido, el lenguaje mismo provoca controversias, esta fórmula, el que nos hizo para esto mismo, es Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esto es nuestro destino, para esto fuimos hechos. Que lo que vivimos aquí en este mundo es tan solo como un tipo de antesala, en donde estamos en espera de pasar por la puerta de la muerte para encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesús, y nuestro destino es eterno, ¿no? Para esta increíble gloria venidera, como vamos a ver, fuimos hechos. Esto es el tema más allá del tema de nuestra identidad o nuestro origen, es el tema de nuestro destino. Y esto es el destino de cada creyente sin excepción. Y cuando un creyente muere, tan solo Cristo viene a llevar a este creyente de la tierra inmediatamente a su presencia. Y eso, lo que el texto describe, eso es lo que sucede a la hora de la muerte de cualquier creyente, de todos sus creyentes. Ahora, empezamos a discutir este tema un poco más hace 8 días con esta lista de lo que enseñan en tantas religiones falsas en todo el mundo. ¿Se acuerdan? El Islam enseña que hay por lo menos 8 cielos. ¿Cómo? 8 cielos. Y luego su concepto es totalmente carnal, totalmente perverso. Su enseñanza es que vamos a disfrutar de un suministro interminable de comida, de vino, mujeres jóvenes hermosas. Es lo que dice el Corán, es lo que enseñan los musulmanes acerca del cielo. Luego los budistas afirman que hay 7 cielos.
y que las personas pueden renacer, y es increíble. Si no tienen el concepto carnal, mundano, pecaminoso y más que perverso del cielo, siempre tienen este concepto de reencarnación. Y es en este contexto la base del argumento es la salvación se tiene que merecer, ganar por obras, por méritos, y nadie lo logra, entonces se tiene que volver a reencarnar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para ver si logran llegar al cielo. ¿No? Y en el budismo una persona puede ser reencarnado como un animal, insecto o alguna otra cosa, dicen. ¿No? Increíble. El hinduismo enseña algo, si no igual, muy parecido al budismo. Los mormones, como lo vimos hace 8 días, tienen ese concepto materialista del cielo. Y es increíble, es muy parecido al concepto del Islam, en donde se enredan en un mundo de poligamia y recreando hijos incluso en el cielo, y luego terminan convirtiéndose, como lo dijo Satanás a Eva, en mini dioses, según los mormones. Los falsos testigos de Jehová enseñan que hay tan solo 144,000 personas destinadas a vivir en el cielo. Todos los demás serán obligados a vivir en un tipo de paraíso aquí en la tierra. Tan solo 140, ya. Hablábamos del concepto católico, en donde el purgatorio es exactamente lo mismo. Lo que todos estos conceptos falsos tienen en común es que habrá alguna segunda oportunidad después de la muerte para cambiar tu destino eterno. Todos tienen ese punto en común. Todos enseñan que es a través de obras, méritos, algo, ¿no?, que tú y yo tenemos que hacer, que la persona ha de ganar, comprar o merecer el cielo. Todos tienen el concepto católico del purgatorio, es el infierno temporal. Deberían haber ido eternamente al infierno. No, habrá una segunda oportunidad después de cuántos, cientos, miles de años, pagando las deudas pendientes en el así llamado, ese lugar no está en la Biblia de nadie, no existe, es fantasía, es puro rollo, es mentira, es engaño, es el negocio más grande en el mundo. Ese asunto del purgatorio. Pero la Biblia no enseña nada, absolutamente nada parecido a lo que todas y cada una de esas religiones, y lo vuelvo a decir, falsas, enseñan en todo el mundo. No vamos a discutirlo. El diablo está más que metido de por medio en estos conceptos, ¿no?, errados, ¿no?, equivocados, perversos, ¿no? Ahora escuchen con mucha atención. Lo que vimos hace 8 días, el cielo no es antropocéntrico, no está centrado en los hombres, es teocéntrico. ¿Se acuerdan, no? En este sentido, el cielo existe para glorificar a Dios. Lo vimos en la descripción gráfica, ¿no? En el Apocalipsis, la descripción increíble del cielo, del lugar más bello, hermoso que se pudiera imaginar, porque todo refleja, en ese sentido, la gloria de nuestro Dios. El cielo no es simplemente para hacernos felices, no es simplemente para salvarnos, no es simple sencillamente para lograr nuestro bienestar eterno, no. El cielo es el lugar en donde la gloria de Dios resplandece en todos y cada uno de sus atributos, manifestando en la forma más alta posible lo que Dios es. Todo lo que Dios es, el cielo es. Lo vimos, ¿no? Y lo vamos a volver a ver ahora. En este sentido, no hay nada centrado en los hombres, ningún concepto humano, nadie jamás se habría imaginado lo que la Biblia enseña sobre este lugar. Todos los conceptos humanos del cielo han sido contaminados por el pecado humano, el egoísmo humano, ¿no?, la soberbia humana,
y los deseos humanos. Son conceptos centrados en lo que siempre llamamos, ¿no?, antropocéntricos. La religión, si no es la religión de Costco, es la religión de Barbie. Algunos de ustedes que no entienden lo que quieren decir estas palabras, la religión de Barbie es la religión egocéntrica, pecaminosa, en donde todo se centra en ella. Ella es el eje central de su mundo, que se llama Disneylandia, y el cielo de Barbie sirve para reflejar y procurar la gloria de Barbie misma, honra para Barbie, gloria para Barbie, ¿no? Y por favor. Y las personas insertan su propio nombre en lugar de Barbie, en sus conceptos cerrados del cielo. Ahora, estamos tratando de terminar la introducción aquí. El verdadero cielo existe para glorificar a Dios. Todos sus habitantes se dedican a eso. Ese tema es increíble, ¿no? Tiene que ser así. No es porque yo sea egocéntrico, no es porque yo sea en ese sentido egoísta y necesita que los hombres le glorifican. Nada de eso, ¿no? Eso no lo estamos diciendo. Pero lo que estamos afirmando es que el cielo glorifica a Dios. Y si tú y yo no estamos interesados en eso, si no nos interesa, si no nos llama la atención nada de esta gloria, nada de esta belleza, nada, ¿no?, de la realidad de este Dios, no vamos a ir al cielo. No podemos ir al cielo. Si no estamos interesados en glorificar a Dios, no queremos ir al cielo, no iremos al cielo, no vamos al cielo. ¿No? Vamos a su contraparte, que ya hemos visto en esta misma miniserie. Vamos a la perdición eterna. Esa es la realidad, nos guste o no, esto es así. Ahora, las descripciones bíblicas del cielo, vimos una pequeña parte de esto hace 8 días, son muchísimas. Una casa, acabamos de verlo aquí en 2 de Corintios 5, la palabra casa. Repetidas veces está aquí este concepto. Lo vimos hace 8 días, la fusión del cielo y la tierra, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, una ciudad. Luego, una mejor patria. En tantos versículos el cielo se describe como una herencia eterna, como un reino eterno, como un peso de gloria. Lo vamos a introducir aquí la idea, un descanso. ¿No? ¿En cuál sentido? Descanso, el paraíso. Lo que Cristo dijo al ladrón que falleció a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? El tercer cielo, el primer cielo, la atmósfera; el segundo, el espacio exterior en el cosmos visible, ¿no?, en la creación física, los límites del universo; y el tercer cielo, la mismísima presencia de Dios. Aquí mismo acabamos de leer esta frase, nuestra habitación celestial. A lo largo de su ministerio público, nuestro Señor Jesús hablaba de lo que vamos a ver en unos momentos sobre este asunto de las emociones, el gozo. Su forma más usada para describir lo que sucede a la hora de la muerte de cada creyente: entra en el gozo de tu Señor. Pablo usa repetidas veces la fórmula estar con Cristo, muchísimo mejor, ¿no? Estar con Cristo, muchísimo mejor. Ahora, hay muchas cosas que no vamos a discutir el día de hoy en relación con este tema. No vamos a alargar, llevamos hace años predicando una miniserie sobre el tema del cielo. Aquí tenemos el tiempo más limitado. Entonces vamos directamente a esta pregunta que vimos hace 8 días y después vamos a entrar al tema. La pregunta de por qué el cielo es cristocéntrico, lo que vimos en el Apocalipsis, ¿no?, el domingo pasado. ¿Por qué
el cielo está centrado en Cristo? Las respuestas son importantísimas. Primero, porque Cristo es el único camino al cielo. Cristo es la esencia misma del cielo, ¿no? Buscan, vamos a leer algunos textos aquí rápido en el Evangelio según Juan. Vean lo que este texto dice. Es su Evangelio de Juan en su capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. 14:2, lo que Cristo en el comienzo de un largo discurso de despedida de sus discípulos, yo voy, ¿a dónde va? Al cielo. ¿A qué va a hacer en el cielo? A preparar un lugar para vosotros. Y si yo fuere y os preparara ese lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que significa el cielo, ¿no? En el mismo Evangelio según Juan, en su así llamada última oración, pedí a Cristo Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, que ellos también estén conmigo. Y de inmediato va este tema, ¿para qué conmigo? Para que vean mi gloria, la que me has dado, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que vean esta gloria, y mete de por medio, porque me has amado desde antes de la constitución, antes de la fundación del mundo. Hay tantos textos que hablan de esta forma, ¿no? Es una tremenda lista de textos. Vuelvan a leer aquí en 5:8, lo que vimos al principio, 2 de Corintios 5, si tienen todavía el texto con su Biblia abierta, quisiéramos partir del cuerpo y ¿qué? Estar presentes con el Señor, estar en la mismísima presencia de Cristo el Señor. Ahora, estos son suficientes, estos textos que acabamos de citar, para comprobar que Cristo es la esencia misma, no tan solo el único camino, sino lo que es la esencia misma del cielo. En este sentido, ahora ven con mucha atención, la obra salvadora de Cristo, ¿no?, se relaciona directamente con esto. El cielo es cristocéntrico porque Cristo vino desde el cielo a la tierra y hizo esta obra necesaria para llevarnos al cielo. Su obra, ¿no?, salvadora es la necesaria. Es la que quita de por medio nuestros pecados, ¿no? Lo que impide que vayamos al cielo es nuestros pecados, ¿no? Tienen que ser pagados, tienen que ser perdonados, tenemos que ser justificados, ¿no?, y aceptados. Y Cristo vino y vivió una vida perfecta, se entregó en la cruz del Calvario, se resucitó a sí mismo de la tumba y ascendió al cielo para ir y en el libro, ¿no?, de Dios, borrar definitivamente todos y cada uno de nuestros pecados, lo que impide, lo que nos separa, lo que bloquea el acceso al cielo de cualquier persona, sus pecados. Y en esta obra salvadora, Cristo no tan solo nos perdona, nos regenera, comienza a transformar nuestra misma naturaleza y a lo largo de nuestra vida cristiana nos está cambiando, santificando, preservando con la meta de glorificarnos eternamente en su presencia. En ese sentido, su obra salvadora nos prepara para el cielo y todos los que están ajenos, todos los que no conocen ni tienen relación alguna con Él, que nunca han sido perdonados, aceptados, justificados, menos cambiados por su obra salvadora, no pueden ni van a ir al cielo. El cielo es el fruto de la obra de Cristo. El cielo es soteriológico, la palabra técnica, ¿no? La soteriología, la doctrina bíblica de salvación. Y el cielo es el fruto de la salvación, basado, este argumento es importantísimo, en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo hace en nosotros. Las dos cosas, ¿no? Porque nuestro destino eterno es de ser semejantes a Cristo. Restaurados más allá de la imagen que perdió el primer Adán en el Edén,
restaurados a la mismísima imagen de Cristo, en una nueva humanidad. Cristo es el segundo Adán, comienzo de un segundo Génesis, fundador de una raza nueva, la redimida, la rescatada, y cada miembro de esta raza redimida por Él, cada una de esas personas está destinada a ser semejante a Él en el cielo. El argumento en primera de Juan, en el momento de entrar al cielo, le veremos a Él tal como es, y al instante seremos semejantes a Él. Y lo vuelve a decir, porque le veremos como es, ¿no? Y esto es el destino de cada creyente. Por eso Dios puso la eternidad en nuestro corazón, ese deseo, ese anhelo, ¿no? Para algo más allá de este mundo. Pero en el contexto cristiano, esto lo que parece ser genérico, ¿no? De qué tipo de cielo estaba hablando cuando dijo la eternidad. Ahora estamos viendo del único cielo, ¿no? Este cielo. Y en este sentido, cada creyente, ¿no?, lleva en su corazón este deseo de estar eterno. Lo que dice Pablo aquí, por eso gemimos. Por esto nos sentimos, la versión antigua usa palabra profunda que habla de angustia, dolor, la palabra agravados, ¿no? Agobiados, ¿no? Es una palabra que habla de una profunda emoción en relación con esta realidad. Ahora, el cielo es cristocéntrico porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie llega, esto de nadie llega al Padre, lo que acabamos de cantar en el culto, nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, lo que quiere decir, sin mí. Pero el que nos vino a salvar y rescatar, vean, y el que comenzó a prepararnos para ir al cielo, este mismo Cristo continúa este mismo papel, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? Estaremos con el que nos ha rescatado, con el que nos ha salvado. Él continuará siendo nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro Señor para siempre. El que vino a revelarnos la verdad acerca de Dios y todas las cosas, continuará su obra mediadora para nosotros para siempre. Y esto quiere decir que ir o no al cielo depende del 100% de tu relación con Él. Tu relación con Cristo, ¿no?, es determinante, es decisivo, ¿no? Es el factor único en este asunto. Porque si tú no llegas a tener esa relación con Él aquí en la tierra, nunca la vas a tener para toda la eternidad. Te va a desconocer, no te conozco, no me perteneces, ¿no? Apártate de mí, eso es lo que va a suceder a cada persona que no tiene esta relación personal con Cristo. Y cuando nos preguntamos qué significa el cielo para nosotros, si nuestra respuesta no sea semejante a lo que acabamos de leer aquí, si la primera cosa que viene a tu mente no es estar con Cristo eternamente, entonces algo está mal. Porque tu relación con Cristo en el presente determina, ¿no?, lo que te va a suceder para toda la eternidad. Y lo vuelvo a decir, muchísimos. Estas cifras las dimos en relación con el tema del infierno y la perdición eterna. Muchísima gente quiere ir al cielo. Pero el 98 o 9% de esas mismísimas personas no tienen interés alguno en una relación con Cristo. Nada. No, ni les interesa. Pero todos quisieran ir al cielo. Y podríamos hablar aquí de tantos asuntos, ¿no? El cielo, felicidad eterna, el cielo, amor eterno, el cielo, santidad eterna, felicidad eterna, paz eterna. Todos estos conceptos van de por medio en el asunto. Claro que sí, pero ninguno se puede separar de lo que estamos diciendo. Es tu relación con Cristo. Ahora y ahora voy a terminar la introducción. Para terminar, escuchen ahora. Cristo es el centro del cielo.
Y las cosas en el cielo están centradas todas en esta relación con Él. Esto lo acabamos de decir. ¿Y esto significa qué? Lo que acabamos de oír. Cristo es todo el asunto, ¿no? Tenemos este folleto el día de hoy, es nuevo, sobre la resurrección de Cristo. Y lo vamos a repartir en forma masiva. Acabamos de imprimir 5,000. En esta semana vamos a imprimir otros 5,000 ejemplares y lo vamos a repartir acercándonos a la así llamada Semana Santa. Pero es increíble, las personas que van a celebrar, se van a aprovechar de la Semana Santa para hacer todo menos celebrar la resurrección. Ni les interesa para nada, ni el supuesto domingo de la resurrección. No, nada, ni les interesa nada de esto, ¿no? Lo van a ver en ese folleto. Pero lo que hemos escuchado en esta introducción termina en este argumento. El cielo fluye de la obra salvadora de Cristo y ahora del mismo carácter de Dios. Porque Dios, el que nos hizo en su imagen, nos enseña en su palabra que nuestra humanidad no puede encontrar su razón de ser, no puede encontrar su cumplimiento pleno, fuera del cielo. Todas las capacidades potenciales de nuestra naturaleza humana encuentran en este mundo algo a medias. Nunca encuentran la plena realización, ¿no?, de lo que fueron estas capacidades diseñadas a lograr en nosotros. Esto nunca se cumple en la vida de nadie. Siempre es a medias, siempre es parcial, siempre con obstáculos por todos lados, fracasos incluso, y tan solo en el cielo. Vamos a ver, tan solo en la presencia de Dios, tan solo viviendo eternamente con nuestro Señor Jesús, se van a cumplir no tan solo nuestras capacidades, sino lo que ya hemos dicho, nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos. No pueden, por eso Dios ha puesto la eternidad en tu corazón. Y cada persona a lo largo de su estancia en este mundo escoge o el cielo o el infierno, todos los días de su vida. O estamos a propósito escogiendo cotidianamente este destino, el cielo, y estamos siendo preparados y cambiados, ¿no?, y entrenados y capacitados para vivir eternamente con Cristo en el cielo, o estamos escogiendo lo contrario, lo opuesto, el infierno. Este mismo tema es el mundo de amor y el mundo de odio. Es el mismo asunto. Ahora, ahora dejando la introducción, vamos a introducir el día de hoy algunas respuestas a la pregunta, ¿qué haremos en el cielo? Y esto va por dos caminos, el sermón el día de hoy. Primero, ¿en qué nos vamos a ocupar? ¿En qué vamos a estar eternamente ocupados en el cielo, por un lado? Y por otro lado, ¿cuáles cambios van a suceder en nosotros? Y aquí, vuelvo a decirlo, en nuestra facultad de entendimiento, inteligencia, la mente, y a nivel emotivo, emocional, ¿cuáles cambios van a suceder dentro de nosotros, ¿no?, en el cielo? Estos son los temas que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Y comencemos este argumento. Escuchen bien, la ilustración la conocemos. Este tema es, ilustrativamente hablando, algo que rebasa nuestra comprensión. Una ilustración que llevamos años usando es de un pececito atrapado en un acuario, en contraste con los peces que viven en alta mar.
Y podríamos tardar media hora discutiendo la ilustración, no lo vamos a hacer. ¿Qué sabe el pececito, no, que nació y ha vivido toda su vida en su pequeño, no, o puede ser un poquito más grande, no, el espacio en su acuario? ¿Qué sabe este pececito sobre la vida de los que viven en alta mar, en mar abierto? ¿Tiene ese pececito idea alguna de que vive en algo así? Ni lo sabe. ¿Cómo lo va a saber? ¿No? ¿Sabe que fue hecho no para vivir en este pequeño acuario? Ni siquiera lo sabe. ¿No? ¿Tiene idea alguna de qué tan diferente sería su vida si fuera a ser librado, ¿no? Si fuera a pasar lo que yo voy a decir a su verdadero hogar, al lugar en donde debería de haber estado desde un principio, ¿no? No sabe que fue hecho para algo increíblemente más grande, ¿no? Increíblemente diferente de lo que ha vivido toda su vida en ese pequeño lugar, ¿no? En su casa, voy a decir, temporal. ¿Sabe? El pececito sabe. Esta ilustración es buena para dar a entender que nosotros no sabemos, más allá de lo que Dios dice, ¿no? No sabemos ni podemos saber. Hay en este tema muchas cosas reveladas y otras que son grandes misterios. La palabra misterios aquí tan solo quiere decir que Dios no nos ha dicho este texto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y luego el texto habla de que nos ha dado una revelación a medias de estas cosas, pero rebasan nuestra comprensión. Incluso cuando el apóstol Pablo subió al tercer cielo, vio y escuchó palabras las cuales le fueron prohibidas por Dios mismo decir, dando a entender que lo que sabemos no es todo, pero es suficiente, como veremos ahora. Es suficiente, ¿no? Para tener un impacto sobre nosotros en el presente. Y ahora comencemos con este mini bosquejo. ¿Qué haremos en el cielo? ¿En qué nos vamos a ocupar? Ahora, la lista aquí es tan solo en forma bosquejada. No vamos a detenernos a discutir a fondo ninguno de los puntos. En primer lugar, vuelvo a decirlo, hay misterios acerca de este tema que Dios no nos ha revelado, ¿no? Este fenómeno está en toda la Biblia. Las cosas reveladas son para nosotros y las cosas que Dios nos ha ocultado, ¿no?, le pertenecen a Él. El mismo Apocalipsis, el apóstol Juan va este asunto más de una sola vez, ve algo, escucha algo y Dios le prohíbe decir, Dios le dice, no lo vas a escribir, no lo vas a apuntar en el Apocalipsis. ¿Vas a guardar silencio sobre eso? Entonces buscan en Hebreos 12. Y el primer punto aquí es el más sencillo, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo. Hebreos 12, por favor. En el cielo vamos a disfrutar de la relación más íntima con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, la comunión y compañerismo en la forma más íntima, directa, amplia posible, ¿no? Vamos a disfrutar esta presencia de Dios. Lo que los teólogos llaman la visión, ¿no?, el disfrute de Dios, la bienaventuranza. Hay muchísimas palabras que usan en la Biblia, incluso teológicas, para describir esto. La fórmula aquí en una lista de textos es la más sencilla posible.
¿no? El texto de entrada aquí en Hebreos 12, seguid el versículo 14, seguid la paz y la santidad. Es increíble esto, la relación con el prójimo y con Dios, en la transformación y preparación para vivir en el cielo. Estos elementos son indispensables, nos preparan para vivir en el mundo eterno de paz y santidad, sin la cual, y esto es lo que las descripciones más importantes del cielo, todas coinciden, ¿no? En esta fórmula, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Los puros de corazón en el sermón del monte son los que ¿qué es lo que dice? Los que verán a Dios. Lo vimos el domingo pasado, el Apocalipsis termina y uno de los últimos comentarios en el último capítulo de la Biblia, verán su cara, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Este asunto de que nadie podía ver a Dios a lo largo del Antiguo Testamento sin morir, increíble el tema. Pero hay que detenernos aquí tan solo unos momentos para decir lo siguiente. Este asunto de ver a Dios, de disfrutar la bienaventuranza, de tener contacto directo con Dios para siempre. Vean lo que esto quiere decir. Esto es el cielo. Nuestro Creador nos va a traer a sí mismo. Nos va a llevar a su mismísima presencia. Al que nos hizo, nos va a recibir así. Y este Dios, escuchan, es la esencia de todo lo que es bello, de todo lo que es hermoso, de todo lo que la palabra gloria significa. Y este Dios es la hermosura infinita, la belleza sin límite. En su naturaleza, perfecciones y gloria, hay una profundidad increíble. Este Dios es la persona, usamos la palabra persona, es la persona más inteligente, más sabia, más poderosa, más capaz, más interesante, más importante que existe. Claro que sí. Este Dios es la fuente de todo lo que nuestro corazón anhela. Este Dios nos va a satisfacer eternamente en sentido intelectual, en sentido emocional, en sentido total, todos los más profundos deseos y anhelos del corazón humano serán cumplidos en esta relación. Este Dios satisface y nos puede satisfacer para siempre, ¿no? Todo lo demás, es pasajero, es temporal, todo lo demás nos deja al fin y al cabo aburridos, fastidiados, decepcionados, completamente insatisfechos. Todo lo demás, no se compara en ningún sentido. Es incomparablemente superior a todo lo que pudiéramos haber disfrutado en este mundo. Pero toda la felicidad que el corazón humano es capaz de recibir, lo va a recibir en la presencia de este incomprensible Creador. Vamos a disfrutar de Él para siempre. Y el argumento bíblico, ¿no? En su presencia, esto lo voy a leer. Lo dice el Salmo 16. Plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. En esta senda de vida, en esta presencia divina.
¿no? Gozo en su máxima plenitud y deleite. Deleite, la palabra es plural. En este disfrute eterno de Dios para siempre. Ahora dejamos, a eso volveremos, el primer punto, porque eso es el tema. Pero rápido, en el bosquejo, vamos a disfrutar en segundo lugar de la comunión y el compañerismo con toda la familia de Dios. Esta palabra, vean en Hebreos 12, toda la familia de Dios quiere decir lo que este texto describe. Vean en sus Biblias, por favor, en el capítulo 12 de Hebreos se encuentra esta descripción, entre tantas, de lo que vamos a disfrutar en el cielo. Y el texto dice que hemos llegado al monte de Sión, el versículo 22. Todos los símbolos que apuntaban al nuevo pacto y en este caso a nuestra llegada al cielo, ¿no? A lo largo del Antiguo Testamento, el monte de Sión, la ciudad de Dios, que en la tierra, en el tiempo era la ciudad de Jerusalén, y eso es la Jerusalén según otros textos que desciende del cielo. Aquí mismo lo dice la ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial. Y de inmediato la compañía, este tema tan increíblemente importante, ¿hay extraterrestres? Claro que sí, pero no son marcianos que vendrán al ataque, son ángeles que viven en una dimensión paralela, que pueden pasar de la una a la otra dimensión, incluso pueden aparecerse como seres humanos. Es un tema increíblemente fuerte en la palabra de Dios, y la fórmula aquí es pluralidad, un número sin terminación, muchos millares de ángeles. No vamos a discutir esto, es un gran tema. ¿Cuántos serán en su totalidad? Están en esta ciudad celestial. Y la congregación, asamblea, ¿no? De todos los creyentes, se llaman aquí primogénitos, y sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero. Alistados es cuando cantamos, cuando ahí se pasa lista, dice, alistados en los cielos. Hemos llegado a esta increíble congregación, a esto vamos a volver, y al Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos, y la palabra espíritu aquí es sinónima para decir alma, que ya han sido perfeccionados sus almas, ¿no? Han sido perdonados, justificados, y ahora están, como vamos a discutir esto, una mínima parte de esto lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir ya perfectos? Hechos ya perfectos, ya glorificados en sus almas, en sus espíritus. Y a Jesús, como yo decía, al mediador del nuevo pacto, ¿no? Y comienza a desviarse en otro argumento en relación con ese punto. Pero el texto habla de qué? Una familia celestial, grandísima, ¿no? El número es incalculable en algunos textos. Esta familia será increíblemente diversa. Este tema de diversidad y el wokeism, y por favor, please no. Oh, no, por favor, no. Esta diversidad, si te interesa la diversidad en cuestiones raciales o étnicas, la Biblia dice, vean, lo voy a citar, que llegando a esta ciudad celestial va a haber gente, una muchedumbre, una compañía a la cual ninguno podía numerar, sumar, contar, de todas, y la lista, todas las naciones, todas las tribus que son razas y distinciones étnicas, todos los pueblos, todos los grupos sociales, ¿no? Todas las lenguas, cada grupo lingüístico, social, nacional, racial,
La lista es increíblemente importante. Están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, cantando y clamando salvación a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Así la descripción en el Apocalipsis 7 de esta gran compañía de personas, en esta gran familia, ¿no? Increíble. Todos los escogidos de Dios abarcan todos estos, cada uno de estos grupos. Hay personas así que estarán en el cielo, redimidas por Cristo. Y esto significa increíble, ¿no? Es increíble la implicación. Esto significa que habrá de todas las distintas personalidades posibles en el cielo. Aunque habrá una semejanza moral y espiritual confirmados a la imagen perfecta de Cristo, a esto vamos a volver, no dejarán de ser las personas que son. Cada personalidad diferente, cada uno en algún sentido único, ¿no? Cada uno con un sinnúmero de experiencias, ¿no? Todas las posibles experiencias que habrían pasado en su estancia en este mundo. Escucharemos la narración directa. Yo quiero saber, tengo una lista de preguntas para Juan Bunyan, ¿no? Y sus 12 o 14 años en la cárcel, fueron 2 veces en Bedford, en Inglaterra. Fuimos en el año 2019 exactamente a ese lugar en donde fue encarcelado Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino. Un sinnúmero de biografías, documentales, reales, o sea, la biografía contada con exactitud de la boca de cada una de estas personas. Tendremos el privilegio de saber, de preguntar, de entender. Y esta familia será unida. No habrá, según Cristo en su oración en relación con la unidad de todos los creyentes, ¿no? Que sean unidos todos en la verdad, según el 17 del Evangelio, según Juan pedía, no tan solo por su santificación, sino por su unidad en la verdad. Este tema es extraordinario. Y esto quiere decir que no habrá diferencias doctrinales, no habrá ningún desacuerdo teológico, no habrá ningún debate sobre cuestiones prácticas. Todo lo que divide y termina engendrando un sinnúmero de pleitos en este mundo entre los grupos verdaderamente cristianos aquí en la tierra, no habrá nada de eso. Ningún desacuerdo doctrinal, ningún debate, nada de división, nada de desacuerdo. Y hay que entenderlo, ni siquiera a esto volveremos. Malos pensamientos, soberbia, ¿no? Jactancia, egoísmo, diferencias de opinión, diferencias. No, esto es tu verdad y yo tengo mi verdad. No, nada de eso. Nada. Y obviamente, unidos verdaderamente, ¿no? Cuando John Lennon sang about that, es un himno que salió de la boca de un ateo, John Lennon, Juan Lennon, his anthem, su himno, ¿no? Cuando cantaba, hablando de que no debe haber, comienza con nada como el cielo, nada, menos como el infierno. Y en su demencia, perversión, pecaminosidad y rebeldía en contra de su Creador, cantaba acerca de un mundo sin desacuerdos, un mundo de perfecta paz, según él, de perfecta igualdad. Y todo el asunto sin Dios.
Estoy seguro de que el diablo le ayudó a escribir las palabras de su himno, de su canción. Imagine, el nombre en inglés. Tienes que imaginarte. Imagine there's no heaven. Oh, please. No, and no hell to boot, he said. Oh, yeah. Y les aseguro de que John Lennon cambió su opinión ahí por esta fecha en 1800, cuando, si no me equivoco, cuando falleció. No estamos hablando de eso. Ahora rápido, a eso volveremos a mis comentarios sobre Lennon y su canción. Luego viene este tema de descanso. Está en una larga lista de textos, ¿no? De que vamos a descansar en el cielo. Increíblemente, esa es la idea. Podríamos tardar aquí otra vez media hora discutiendo esto. Esa es la palabra. Yo creo que en todo el mundo, tú entras a algún cementerio, por lo menos en Gringolandia, y la mitad de los comentarios, ¿no? En su, what is it, lápida, van a encontrar ahí que descanse en paz, ¿no? Que descansó en paz, ¿no? Y es un modismo. Se usa casi al ir al velatorio, al entierro, al cementerio. Vas a escuchar este asunto de que descansan, ¿no? Y la Biblia habla de esto en una forma totalmente diferente, ¿no? Habla de este descanso. Y bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? Así dice el Espíritu, que descansan. ¿De qué? De sus trabajos descansan. ¿Cuáles han de ser estos trabajos? Lo vamos a ver en otro estudio. Porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? A la vez que descansan, sus obras les acompañan hasta donde van a llegar, hasta el cielo en donde llegan, vienen estas obras. Hablando aquí el texto describe a los creyentes que mueren en el Señor. Y su descanso no significa inactividad. No, eso sería absurdo. No, es un descanso en relación con toda la lucha, todo el conflicto, todo el inframundo del diablo y su conflicto con el mundo, la carne y Satanás mismo ha terminado aquí en la tierra. Su conflicto con el pecado y todas sus tentaciones ha terminado. Sí. Y ahora, a la vez que comienzan a descansar de las obras que realizaron aquí en la tierra, comienzan a trabajar en una forma más intensa y más profunda, se vuelven más activos que nunca, como vamos a ver en el cielo. Descansan de todos sus conflictos con el pecado, la incapacidad, la oposición, la debilidad, el dolor, la fatiga, la frustración, el desánimo, el fracaso. Descansan de todo aquello, sí. Y comienzan, ¿no?, a servir. Esto es el próximo punto. Van a servir a Dios en el cielo. Todos los textos lo dicen. Lo vimos hace 8 días. Creo que leímos este texto en el 22 del Apocalipsis. Sus siervos les servirán. La última frase en el versículo 3 del Apocalipsis, el último capítulo en la Biblia. Entre los últimos versículos de la Biblia, dice: sus siervos, no habrá más maldición, estarán ahí en la presencia del trono de Dios y el Cordero de Dios, y sus siervos les servirán, le van a servir más que nunca. Ven cómo lo estamos diciendo.
Es lo mismo, es lo que comenzábamos diciendo. Estas personas que no tienen interés alguno en la gloria de Dios, menos en hacer con sus vidas lo que han de hacer. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y servirle hasta el último día de su estancia, que no les interesa para nada de servir a Dios. Y el tema aquí se amplía, por el tiempo no lo vamos a discutir. Estos textos increíbles sobre poco has sido fiel. ¿No? Entra en el gozo de tu Señor, sobre poco fiel, sobre mucho te pondré. Con el que recibió 5 talentos, con el que recibió 2 talentos, la misma fórmula 2 veces en Mateo 25, la parábola de los talentos. Y luego, más de una parábola, la de las minas igual, termina con, y al que no hizo nada para servir a Dios aquí en la tierra, hay que quitárselo, el talento que tenía, y dárselo al que tenía 10, al final, ¿no? Al que tenía más, se le vamos a aumentar, y sus talentos son capacidades, dones y oportunidades para servir y glorificar a Dios aquí en la tierra. Y en el mundo venidero, nuestros talentos serán aumentados. Los textos lo dicen. Nuestra mayordomía sobre la creación, este tema increíble, no vamos a discutirlo el día de hoy, está de igual manera, ¿no? Un tema de interminables debates. Escuchen, ¿qué es el hombre? Que te acuerdas de él. Y el Hijo del Hombre, que lo visitas. Las preguntas. ¿Qué quiere decir? ¿No? El hombre portador de la imagen. ¿Por qué fue hecho así la imagen moral de Dios? ¿Y por qué buscas alguna relación? ¿Por qué le visitas? Es un modismo. Y las respuestas tú le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Menor que los ángeles? Son criaturas superiores en una lista de puntos superiores a nosotros. Pero al hombre le coronaste de gloria y honra. ¿Qué? Gloria, honra. Al hombre le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y viene en este mismo capítulo el hecho de que el mundo venidero será sujeto a los hombres. ¿No? El mundo venidero, el mundo celestial, el mundo eterno, sujeto a la mayordomía, ¿no? Seremos encargados, ¿no? Como mayordomos de la creación que Dios hizo. Probablemente esto se va a extender al universo entero, en lo que nuestro Señor Jesús llamó la regeneración. Escuchan en Mateo 19 la palabra técnica restauración de todas las cosas. Según Pablo en Romanos 8, cuando se manifestarán verdaderamente, y la palabra es la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. ¿Qué quieren decir estos textos? Vamos a servir a Dios en formas que no lo podemos hacer aquí en la tierra. Sí. Para siempre. Ahora, por último, obviamente vamos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Esto es el tema extraordinario en donde el mundo venidero es ese mundo de amor perfecto para con Dios, para con el prójimo. Los 10 mandamientos que son promesas a la vez de que son exigencias, ¿no? Que nadie cumple a la perfección. Al no amar estamos pecando. Al no amar a Dios por un momento, un segundo o al prójimo, estamos ya pecando. Es saber hacer el bien y no hacerlo. Pero en el mundo venidero, lo que hemos escrito tantas veces, en ese pueblito nadie roba. En aquel lugar ni un avaro, menos mentiroso, menos, ¿no? Ladrón, adúltero,
idólatra, nada, todos están... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si encontráramos algún lugar aquí en la tierra, pensaríamos, ha de ser una colonia del cielo aquí en la tierra. Pero en el cielo, ¿no? Cumpliremos con la ley de amor para con Dios y para con el prójimo para siempre. Todos los habitantes en el cielo aman a Dios, aman a su prójimo con toda su alma, toda su mente, toda su fuerza, todo su poder. Es un amor perfecto, ¿no? Que existe en ese lugar y a eso nos vamos a dedicar, con cada uno su corazón lleno de este amor de Dios, este amor divino, arraigado, fundado, cementado, las palabras técnicas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y no habrá nada, ningún obstáculo, nada de egoísmo, nada de soberbia, nada de envidia, ni siquiera como vamos a ver malos pensamientos de por medio, nada de esto. Menos personas hipócritas, farsantes, no, nada. Cada uno vivirá eternamente en este amor. Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta. Acabamos de hacer un bosquejo de qué haremos. Sin meternos en ningún detalle, les aseguro que no. Ahora, en el tiempo que nos resta, 2 puntos finales. Vamos a invertir aquí el orden. El orden bíblico es siempre la mente, después las emociones y por última la voluntad, ¿no? Intelecto, afecto, volición, este orden divino, pero lo vamos a invertir. Acabamos de hablar de la voluntad entregada a servir a Dios, no lo tenemos aquí, pero ahí está. Ahora vamos a este asunto de las emociones. Hay un solo versículo entre varios que vamos a citar en otro estudio. El único que vamos a ver ahora que comenta sobre este asunto de las emociones de entrada aquí es el Apocalipsis 21:4 que dice: limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, la muerte no será más. No habrá más, y eso es la fórmula, llanto, clamor, dolor. El que va a hacer todas esas cosas nuevas, dice, las primeras cosas son pasadas. Ahora, esta fórmula es importantísima aquí. Por el uso de esta palabra, que se traduce en nuestra versión antigua hay una lista de palabras: llanto, clamor y dolor. 3 palabras que describen lo que nosotros entendemos como la tristeza. Este texto es importantísimo porque nos habla de que vendrá un cambio radical a nivel emocional en nosotros, ¿no? Y este es el punto que vamos a discutir. Este cambio emocional. La lista: clamor, ¿no? Dolor, llanto. Estas son las cosas que vemos a la hora de la muerte de quien sea. Son las emociones probablemente las más profundas que somos capaces de sentir. Normalmente esta tristeza, este paquete es fruto de la muerte, ¿no? En el contexto más amplio es fruto del pecado, ¿no? Es fruto de la maldición que Dios quitará, no habrá más maldición. Entonces, todas las cosas que conducen a esto, quitando de por medio del pecado y sus consecuencias, se acabarán estas emociones en el cielo. Un cambio radical, emocionalmente hablando. Ahora vean con mucha atención lo que esto quiere decir. Tú y yo vivimos controlados en algún sentido por nuestros estados de ánimo y nuestras emociones en este mundo.
Y es de un lado al otro, ¿no? El péndulo. La tristeza, el desánimo, la depresión por un lado, ¿no? Y toda una serie de emociones normalmente artificialmente producidas o manipuladas dominan nuestro corazón. El punto es importantísimo. La vida en este mundo es una vida en donde la lucha es interminable para mantener el equilibrio emocional en nosotros. Las emociones, ¿no? Van de un lado al otro, lo vuelvo a decir. Y el argumento bíblico es, estas emociones serán renovadas, cambiadas, transformadas en forma o de manera permanente, llegando al cielo, ¿no? Ahora, escuchen los argumentos. ¿Me vas a decir que tú no vives en base a tus estados de ánimo cotidianamente? No te creo. Todos vivimos, ¿no? Controlados por, increíblemente, tristemente, nuestros pensamientos, que algunos de ustedes se acuerdan de este concepto, automáticos, ¿no? Los que han sido preprogramados en nosotros. Es un gran paquete, ¿no? Y de igual manera, emociones, sentimientos, que determinan nuestros estados de ánimo. Así vivimos todos los seres humanos en este mundo caído. Es una montaña rusa, es así, con la gran mayoría de la gente. Viven a la merced de sus estados de ánimo, viven arrastrados por sus emociones. Son llevados cautivos, aunque sea tan solo el secuestro express, son llevados, ¿no? Secuestrados por sus emociones, sus estados de ánimo. Y es increíble la pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Nos vemos frente a quien sea, le preguntamos, ¿cómo estás? ¿No? Y normalmente esto quiere decir, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Cómo estás? ¿No? Y muy pocas personas contestan diciéndonos la verdad. ¿No? Es un juego psicológico, emocional, cotidianamente. Y rápido, no vamos a detenernos aquí. Este tema, desde emociones como coraje, enojo, ira, celos, envidias y amargura, hasta miedos, preocupaciones, ansiedades, ¿no? Estamos luchando con todo esto. Y para mantener un equilibrio, para mantenernos tranquilos, para sentirnos por lo menos contentos, ¿no? Para descansar emocionalmente en este mundo caído, las pérdidas, ¿no? El pecado por todos lados, la victimización, sin hablar de las cuestiones físicas, sin hablar de las enfermedades, sin hablar del proceso de envejecimiento, sin hablar, ¿no? De todo lo que es físicamente hormonas y reacciones químicas en distintas etapas de la vida. Estamos sujetos a una manipulación emocional total por el mundo caído en que vivimos. Y si a esto se agrega lo que son todas las formas modernas de entretenimiento, modernas y antiguas, pero hoy en día, ¿de qué se trata? Cine, televisión, música, juguetes, deportes. ¿De qué se trata este paquete para entretenerse? Normalmente se trata, esto es la plaga desde hace años en Hollywood, te llevan al cine y es una guerra atómica dirigida a estimular artificialmente tus emociones. Estás siendo bombardeado, estás siendo atacado, ¿no? por casi todo lo que hay en ese mundo.
ni hablar de los estimulantes, de qué se trata el alcohol, de qué se tratan las drogas, de qué se tratan las adicciones, de qué se trata la codicia, de qué se trata el materialismo, de qué se tratan todas las perversiones de la sexualidad humana. ¿De qué se tratan estas cosas? Una profunda manipulación emocional. De eso no hay duda. No hay duda. Y agregado a esto, no vamos a discutir los detalles, vienen estos asuntos fisiológicos, ¿no? Químicos, biológicos, en nuestro cuerpo. Son tremendos temas. Este asunto, yo me acuerdo de haber hablado a fondo de endorfinas y dopamina. Estas sustancias químicas imparten en nuestro cerebro que estimulan reacciones emocionales en nosotros. Las endorfinas, que tienen varias funciones, normalmente sirven para bloquear el dolor y producir en su lugar de dolor una sensación pasajera y temporal de placer o euforia o bienestar, ¿no? Es increíble este tema de la dopamina, que es una sustancia relacionada con todos los sistemas de placer en el cuerpo humano, comenzando con el cerebro. Y es increíble, todo esto es una parte de una lista de cosas, las endorfinas y la dopamina, que estimulan naturalmente nuestros cuerpos en relación con la comida, el sexo, el ejercicio, la belleza, la naturaleza física, de lo que vemos en relación con el amor romántico. Hay reacciones de que involucran endorfinas, dopamina, y la lista aquí es increíble, comenzando con la relación en la familia, entre hijos y padres y la pareja y el amor. Lo vuelvo a decir, ni hablar de la música, ni hablar de la música. ¿Y qué es lo que estamos narrando? Que vivimos en un mundo así. La mayoría de los países desarrollados ven lo que han hecho con esto. La mitad de su población recibe pastillas. La mitad de la población, ¿no? Por lo menos en algunos países del primer mundo. La mitad de la gente recibe pastillas antidepresivos, ¿no? Depresivas. Estas pastillas que tienen el efecto de imitar lo anterior, endorfinas, dopamina, creando artificialmente, temporalmente, un sentimiento, una sensación de bienestar. Y lo que sabemos es que los psicólogos, los médicos dicen, no, hay que quitar, aunque sea momentáneamente, las emociones negativas, hay que tratar de equilibrar a la persona, hay que tratar de frenar, ¿no?, la montaña rusa. Y lo vamos a hacer con pastillas que promuevan temporalmente la sensación de bienestar en estas personas. Así, ¿no?, viven, sin entender qué es lo que están haciendo. De ahí vienen, ¿cuántas formas de adicción surgen de lo que estamos narrando aquí? Pero el punto, ¿cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver todo esto con el cielo? En tu presencia, plenitud de gozo para siempre, ¿no? Placeres a tu diestra para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo todos los factores que promuevan el bienestar emocional, todos los factores que promuevan el equilibrio emocional, todos los factores, ¿no?, necesarios para que tengamos verdadera felicidad, verdadera bienaventuranza, verdadero bienestar. ¿Qué sería? ¿Qué sucedería si viviéramos en un mundo sin tristeza? Un mundo sin dolor, un mundo sin pérdidas, un mundo sin lágrimas, un mundo de puro gozo. ¿Entra en el gozo
el gozo eterno de tu Señor. ¿Qué sucedería si estuviéramos rodeados de todos los demás que viven con un amor verdadero, produciendo entre nosotros una forma continua, ¿no? Estaríamos formando y viviendo con la amistad verdadera, ¿no? Los unos para con los otros, esta fórmula bíblica. Nos volveríamos amigos de cada persona. Y estaríamos, agregado a esto, ni hemos hablado de la comida en este asunto, pero buenísima comida, un entorno extraordinario, una belleza o hermosura sin límite. ¿Qué sucedería viviendo con salud perfecta, nada de enfermedad, nunca ni un caso de muerte? Pura abundancia, sin escasez, pura riqueza, sin pobreza, ¿no? Puro placer, sin contaminación, sin perversión. Todo lo que es bueno, nada de lo que es malo. El compañerismo más elevado, tesoros inescrutables, el regocijo eterno, la mejor música. Podríamos pasar media hora, la mejor música posible en el cielo. La autorrealización eterna, el éxito verdaderamente, eternamente, en nuestro carácter, en lo que somos, en lo que hacemos, y culminándose, ¿no?, en el deseo de cantar, el deseo interminable de cantar. ¿No? Esto de la música romántica, la gente locamente enamorada y perdidos en su mundo de música que está constantemente alimentando sus emociones y manipulando sus emociones. Pero aquí no estamos hablando de manipular, aquí no estamos hablando de algo falso, no. Del mismo Dios que se va a regocijar sobre nosotros con cánticos, dice el Antiguo Testamento, Dios cantando con nosotros, así, así, así. ¿Qué es lo que estamos resumiendo? Cambios radicales a nivel emocional. Y ahora vamos a concluir con esto. Y esto es, este tema es un tema al cual volveremos, ¿no? Para concluir, buscan un texto, otra vez, 1 Corintios ahora, otro texto muy discutido porque viene en el contexto de un argumento sobre la naturaleza temporal de los dones extraordinarios en aquel entonces. Y lo que vamos a hacer aquí es pedir prestado este texto para concluir el día de hoy. Nos dice algo importantísimo. En un contexto sobre la naturaleza temporal y parcial de los dones de revelación y conocimiento directo en la época apostólica, porque no tenían la Biblia en sus manos. Ahora viene este comentario. Vemos por espejo. 13:12 de Primera de Corintios el texto. Vemos por espejo en oscuridad. Y muchos colocan la palabra entonces como una descripción del cielo. No lo vamos a discutir, lo vamos a tomar como una ilustración del cielo. Entonces, cara a cara. Y este es el espejo pulido, borroso. No tenían espejos como hoy en día. En contraste con cara a cara, ¿no? No es un espejo que nosotros conocemos ni siquiera, en donde la semblanza es parecida a la realidad, no. Es algo medio borroso, ¿no? Y luego lo explica, ahora conozco en parte y entonces conoceré como soy conocido. Este texto tan discutido compara dos tipos de conocimiento. Estamos hablando ahora de la mente.
Y lo que nos da a entender es que hay un tipo de conocimiento indirecto, borroso, defectuoso, ¿no? En donde vemos sin precisión, sin exactitud la idea, el concepto, lo que estamos escuchando en este sermón. Y hay un conocimiento directo, cara a cara, sin oscuridad, sin obstáculos, sin impedimentos. Lo que el texto dice, conoceré como soy conocido. Y se refiere no a un tipo de omnisciencia. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Muchos creen que llegando al cielo seremos casi omniscientes. No, ese atributo de Dios no es comunicable, no significa omnisciencia. Somos criaturas finitas, limitadas. No es posible que tengamos todo conocimiento. La ilustración aquí es comparativa, ¿no? Se refiere a la manera en que esto va a suceder, no a su alcance. No se refiere a un tipo de omnisciencia. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Se refiere a un conocimiento íntimo, directo, real, sí, pero no total. ¿No? Ahora, ¿qué quiere decir esto? En el cielo no seremos perfectos en nuestro entendimiento. ¿Ven lo que estoy diciendo? No seremos omniscientes, no vamos a saberlo todo. Hay muchos argumentos que confirman el punto. Los ángeles no caídos, según 1 de Pedro, siguen aprendiendo. Incluso lo que Dios hace aquí en la tierra es la escuela de aprendizaje para ellos. En su relación con nosotros, Dios está enseñando a los ángeles santos, elegidos, muchas cosas. Aunque son perfectos, están, según 1 de Pedro, mirando, contemplando, analizando. Dice Pedro, anhelan estos ángeles, anhelan contemplar, anhelan comprender, anhelan mirar y analizar todos los tratos de Dios para con nosotros en la tierra. Aunque son perfectos y sin pecado, siguen intelectualmente aprendiendo los santos ángeles de Dios. De igual manera como Adán en el Edén, perfecto, sin pecado, pero entrando apenas a un proceso de aprendizaje increíble. Y antes de la caída aprendió un sinnúmero de cosas, el primer Adán, aún siendo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a seguir aprendiendo en el cielo. Así de sencillo, ¿no? Y hay muchos asuntos aquí que no vamos a discutir. Todos estamos desde el día de nuestro nacimiento involucrados en un proceso de aprendizaje continuo. Así nos hizo Dios. Y a lo largo de nuestras vidas estamos aprendiendo. A lo largo de nuestra peregrinación por este mundo, en un contexto cristiano, el proceso de aprendizaje es constante, es continuo, ¿no? Involucra un gran tema que no vamos a discutir, pero el punto, llegando al cielo, vamos a comenzar con el conocimiento que habíamos adquirido aquí en la tierra, el conocimiento correcto, el que ya tenemos, y en ese momento Dios va a corregir todos nuestros errores, conceptos equivocados, lagunas, ¿no? Cosas que no habíamos comprendido bien, y va a comenzar a partir de ese momento a compartir, a impartir un conocimiento más amplio. Sí. Uno de los deleites para siempre en el cielo, el placer intelectual, el placer de aprender, el placer de crecer en entendimiento, el placer a nivel mental. Se va a aumentar a lo largo de la eternidad. ¿Habrá alguna duda de esto? Si tú miras a la creación física, al cosmos y cuántas cosas, ¿no? Hay que fijarse, ¿no? En que es tan poco lo que sabemos, aún de la creación física que nos rodea. ¿Cuánto más en relación con Dios? Ahora rápido para terminar. Viene este bosquejo. La gente quiere saber entonces
¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a aprender en el cielo? Y la lista comienza con, para los que dudan, la Biblia. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Qué dice? En los cielos. El Salmo 100. ¿Por qué habrá una copia de la Biblia en el cielo? El texto dice que sí. Que esta palabra de Dios permanece para siempre en el cielo. No vamos a discutir acerca de si existía antes que fuera escrita aquí en la tierra. Esto no lo vamos a discutir. Nuestro Señor Jesús nos sacó de dudas. El cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, nunca pasarán. De ningún modo pasarán. ¿Qué es esto? Tu palabra, que es la verdad acerca de todas las cosas, permanecerá. Permanecerá. Cuando el cielo y la tierra hayan terminado, esto se refiere a la eternidad venidera, la fusión del cielo y la tierra, todo más, escatológicamente más allá de los límites del tiempo, tu palabra continuará. Y la vamos a estudiar. Para los que dudan, les aseguro que sí. Y de igual manera vamos a estudiar todo este asunto sobre la persona más fascinante, más interesante, más importante. Ya lo hemos dicho. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único. Y este proceso de conocerle, en Juan 17, la descripción de nuestro Señor Jesús de la vida eterna, estaremos conociendo más y más sobre su carácter, sobre sus atributos, sobre su gloria, sobre la persona, sobre la obra de Cristo. Somos finitos y es un tema, una de las pruebas de que este libro no es de origen humano, es que hay algo que corresponde tan solo a la eternidad infinita, venidera, aquí mismo en este libro que Dios nos ha dado, la Biblia. ¿No? Y rápido, vamos a obviamente estudiar la creación física. Vamos a estudiar sobre la creación física, claro que sí. ¿No? Pero volviendo a este asunto de la fórmula que hemos usado tantas veces, el deseo de ser vistos, el deseo de ser escuchados, el deseo de ser conocidos, el deseo de ser amados desde chicos, esos son los 4 puntos. El chamaquito, el bebé que apenas comienza a hablar, quiere ser visto, quiere ser escuchado, quiere ser conocido, quiere ser amado, ¿no? Y todo es antropocéntrico, todo es egocéntrico, todo está... Pero esto, ¿no? Seremos vistos, seremos conocidos, seremos escuchados, seremos amados. Todos estos deseos se cumplirán en una forma increíble en el cielo. De eso no hay duda alguna. Y a la vez vamos a comenzar a estudiar sobre los cielos que cuentan la gloria de Dios, que anuncia la obra de sus manos, y todas las disciplinas, biología, física, matemáticas, astronomía, las cosas invisibles de Él, lo que dice Pablo, que se vuelven visibles en la creación física. Vamos a estudiar, vamos a rápido estudiar la verdadera historia. La real, la objetiva, la verdadera historia. ¿No? No leyendo biografías, ya lo comenté, escuchando el testimonio directo de cada uno de los protagonistas. Estos 3,000 biografías, grandes o pequeñas, narradas en la Biblia, corresponden a ese punto. Y increíblemente, cuando la gente quiere saber, ¿habrá libros en el cielo? Escuchan, hay un libro de obras, según Apocalipsis 20:12. Escuchan, un libro de obras. ¿Quién escribió ese libro? Hay un libro de los vivientes, ¿no? Como al estilo del registro civil o las genealogías, según el Salmo 69. ¿Un libro de los vivientes?
Hay un libro que contiene el registro de lágrimas, dice la Biblia. ¿Lágrimas? ¿Hay un registro de lágrimas? ¿Un libro? En donde estas cosas que provocaban aquí en la tierra, estas increíbles, profundas reacciones emocionales, quebrantados en llanto y lágrimas, ¿hay un registro de estas cosas en el cielo? Hay un libro de memorias, dice Malaquías, un libro de memorias que Dios escribió, en donde están estas personas que temían a Jehová aquí en la tierra, el comienzo de la sabiduría. Y dice, estas personas que temían y pensaban en su nombre, Dios tiene un libro de memorias en relación con estas personas. Y hay un libro de vida del Cordero, ¿no? En donde hemos de regocijarnos porque nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En dónde? ¿En cuál libro en los cielos están escritos los nombres de todos los creyentes? Todos los escogidos de Dios. Se llama el libro de vida del Cordero. Ese es el libro que se va a abrir en el día de juicio y será leído en voz alta. Y todos y cada uno de los cuyos nombres están en el libro pasarán al cielo, entrarán al cielo, ¿no? Y los que siguen dudando de si habrá aprendizaje en el cielo, hay muchos argumentos sobre esto. Hay muchísimos que murieron en su juventud o niñez y llegaron al cielo. ¿No van a seguir aprendiendo habiendo llegado al cielo? Contéstanme. Hay muchísimos creyentes que murieron como niños en la fe. Fueron a la 11ª hora, faltando 1 hora, convertidos a Cristo. ¿Acaso no van a seguir aprendiendo un sinnúmero de cosas que no habrían entendido aquí en la tierra? ¿No? ¿Me dices que no? No, créanme, no vamos a discutirlo. Este tema es extraordinario. Adán fue creado con un vocabulario preprogramado en su cerebro, incluso un libro de gramática, supongo, ¿no? Creado con estas capacidades, y salvo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, que es la prueba de donde surgieron todas las razas y todas las distinciones étnicas, lingüísticas. La Biblia misma lo explica todo. Pero vean, salvo lo que pasó en la Torre de Babel, todas las demás personas han aprendido vocabulario, gramática, ¿no? Cómo hablar por un proceso prolongado, continuo. Yo sigo en el kinder con este idioma que ustedes hablan que se llama castellana, no pretendo hablar español. Todavía no, Víctor, ahí tienes que ayudarme, ¿no? No. Esto es un tema extraordinario lo que estoy diciendo aquí. Dios va a corregir sus errores y van a comenzar en base a lo que habían entendido y van a comenzar a aprender llegando al cielo. Estamos hablando, y con esto concluyo, de la mente. Y vean esto para terminar. Sin lugar a dudas, la capacidad de comprensión, de entendimiento, ¿no? Se aumentará en el cielo. No habrá, lo vuelvo a decir, algo como omnisciencia, no. No habrá un conocimiento exhaustivo, perfecto, no. Les estoy diciendo que no. No, y sin embargo, no obstante, vamos a tener una mejor capacidad. Por esa cosa oraba Pablo
en casi cada una de sus oraciones, que Dios nos diera inteligencia, que Dios nos abriera el entendimiento, que Dios nos ayudara a entender lo incomprensible. Una y otra vez las peticiones apostólicas que se cumplen en parte en la tierra, ¿no? Y mucho mejor en el cielo. Pero escuchen para concluir aquí, esto es la memoria nuestra ya no será falible. Miren esto, la memoria nuestra ya no nos va a fallar. Esto es extraordinario. La capacidad de retención será infinita. Tendremos, sin discutir lo que esta palabra quiere decir, una memoria fotográfica. Sin explicar más a fondo qué quiere decir eso, en síntesis quiere decir que tu memoria ya no será ni selectiva ni falible. Increíble esto. Tendrás acceso a la base de datos correctos sin ningún bloqueo mental, sin ninguna falla, ¿no? En el proceso intelectual. Y tendremos la capacidad de usar nuestra mente correctamente. Estas palabras griegas que hablan de la mente disciplinada, equilibrada, balanceada, alerta, activa, dirigida, para analizar, para todo lo que hemos escuchado muchas veces sobre el uso de la mente en el Nuevo Testamento. La mente ocupada en las cosas de arriba, dice Pablo, mientras que estamos aquí en la tierra. Comenzamos a hacer eso y llegando al cielo, nuestra mente ocupada en esas cosas celestiales para siempre, para siempre. Y esto obviamente significa no vamos a luchar más, nunca con malos pensamientos. Lo que el amor hace en 1 Corintios 13, ni siquiera piensa el mal, ni siquiera no vamos a volver a tener ni un solo pensamiento pecaminoso. Esto nunca volverá a suceder. Ni un pensamiento malo. Jamás. Esto no va a suceder. Y este argumento de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno, lo que conocemos, ¿no? De Filipenses 4, todo este asunto, ¿no? Todo lo de buen nombre, de buena reputación, agradable, valioso, todo en relación con excelencia moral, virtud, valor. Alguna alabanza, dice Pablo. ¿Se acuerdan de esta lista? Imagínense en el cielo la capacidad de pensar así. ¿Es una descripción de la mente celestial? Claro que sí. La mente pensando tan solo en la verdad. Nada falso, nada mentiroso, nada engañoso. Tan solo lo honesto, lo honorable, lo que vale la pena, lo que merece nuestra atención. Nada deshonrable, nada indigno. Tan solo lo justo, lo correcto, lo puro. Increíble la descripción. Digno de ser amado. Tu mente ocupándose. Oh, ¿qué tipo de amor? ¿Qué tipo de mundo? ¿Qué tipo de gloria venidera es esta? ¿Y qué tipo de Dios es este? La gente necia, nadie inventó esto. No,
No, estos en el folleto no dicen, no, no creemos en la resurrección, no, no somos científicos, oh no. Y Pablo frente a Agripa, ¿se te parece increíble, Agripa, que Dios resucite a los muertos? Así lo planteó ante ese rey malvado. ¿Te parece? Dicen, sí, nos parece increíble. Pero el folleto, ¿qué dice? Estos mismos que dicen no creer en Dios, menos en milagros, creen que todo que existe llegó a existir de la nada. Y luego creen que de un desorden, según ellos, total, surgió el orden. ¿Cómo? ¿Cómo surgió orden, complejidad, información genética, ADN? ¿De dónde? De la nada. Y peor aún, que la vida surgió de la no vida, nos dicen. ¿Ah, de veras? Pero yo pensaba que no creían en la resurrección de nadie. No, pero la vida en algún punto pasado surgió de la nada, dicen. Estos, ven, su gran cerebro, su gran capacidad intelectual. Y luego, en base a eso, dicen, les preguntamos, ¿y la autoconciencia que cada ser humano tiene de su propia existencia y nadie, ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra tiene esa capacidad? ¿De dónde surgió? Y nos están diciendo cada otro día, al ratito la inteligencia artificial se va a volver autoconsciente. No, no es inteligencia, es artificial y nunca será autoconsciente hasta que algún demonio toma ese lugar de manipular a la humanidad a través de la inteligencia artificial, engañándonos como si se hubiera vuelto por sí solo autoconsciente. ¿Autoconsciente? Estos, no, que dicen, no, no creemos en la resurrección, creen en todo aquello. Y dicen que no creen en milagros. No, sufren de una ceguera espiritual total, en donde no pueden usar correctamente su facultad de entendimiento. Para estas personas, escuchen lo que voy a decir. 2 más 2 no equivale a 4. No. Esto quiere decir que se enredan en contradicciones al grado en que niegan la realidad para descartar a Dios. Pero no necesitamos saber más, más allá de lo que hemos escuchado el día de hoy. El Creador nos hizo para esto mismo, dice Pablo, para estar en su presencia, en su cielo, en la eternidad, más allá de la muerte. Nos hizo para esto mismo. Y hay algo en tu conciencia, en tu corazón que te dice, esto es así. La palabra amén, así es y así sea. Yo no te puedo convencer, yo no tengo que convencer. No puedo ni pretendo convencerte. Tu mismo Hacedor te ha preprogramado para esto. En algún rincón, algún lugarcito en tu mismo corazón, tú lo sabes. Y lo tienes que buscar. Porque este Dios se encuentra en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, este Dios vino a buscarte. Vino a buscarnos. Y nos llama por nuestro nombre a su presencia. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Infinitas gracias.
Te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias. Muchas gracias por el don de la vida, el don de existir. Y por este libro, tu autorrevelación, en donde te revelas a nosotros como el gran Dios y glorioso que eres. Te pedimos por cada persona presente para que todos salgamos de aquí entregándonos nuevamente a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesús. La encarnación del cielo, el camino único al cielo, el que vino a salvarnos de nosotros mismos, perdonar y prepararnos para vivir eternamente en su presencia. A Él nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.